Una gran música que ha conseguido brillar en el circuito internacional como pianista solista a sus 30 y pocos años. Nos regala este testimonio donde nos comparte su experiencia de los últimos 14 años que la han llevado a acumular grandes éxitos. Nos habla de su preparación para una cita señalada, de técnicas para memorizar, de su entrenamiento físico, de sus estrategias para llegar con confianza al escenario. Te presento la entrevista a Judith Jauregui. Kaixo, Judith, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y decirte que es un honor poder tenerte aquí en este rincón de Músicos al Poder. Un placer para mí y Kaixo, qué ilusión. Aquí dos compatriotas juntos hablando de música y de mente. Genial, Judith. Pues voy a ir un poco al grano porque para que realmente sea interesante esta entrevista para la gente, que yo creo que será muy interesante. Y quería comenzar preguntándote qué ocurre en tu preparación cuando recibes esa oferta de una fecha en concreto, cierras esa fecha, cierras el programa y digamos que qué ocurre en todo ese proceso, cómo diseñas ese proceso hasta llegar el día del concierto, el día de esa fecha importante. Vale, ya es importante quiero decir, la planificación viene desde antes de cerrar la fecha. Porque una vez que te proponen o te invitan a tocar, tienes que ver muy bien el calendario, cuántos repertorios al lado tienes, ¿no? Al final, en una temporada uno tiene varios repertorios, con orquesta, diferentes conciertos con orquesta y también diferentes repertorios de recital o incluso también de música de cámara. Entonces, para llegar a hacerlo todo de una manera sana y, por supuesto, artísticamente excelente o al nivel de tu mayor posibilidad, uno tiene que saber cuándo decir que sí, cuándo decir que no, o cuándo proponer un programa y cuándo proponer otro. Eso es parte fundamental de la planificación. Por ejemplo, a mí ahora, ya para la próxima temporada, ¿no? Pues las fechas entre enero y junio ya están bastante copadas y tengo 4 conciertos con orquesta diferentes, tengo 3 programas de recital diferentes, tengo un programa de cámara diferente. Entonces, las fechas que puedan venir, ¿no? Si alguien más me quiere invitar, pues tengo que valorar muy bien qué repertorio poder ofrecer. Una vez que ya somos conscientes de que podemos ofrecer ese repertorio, ¿cómo se planifica? Pues cuando tienes este nivel de repertorios diferentes, cuando digo nivel me refiero a cantidad, porque es bastante, una cantidad importante de repertorios diferentes. Yo siempre trabajo con calendarios de colores, puede parecer muy básico, pero a mí es lo que me funciona. Calendarios de colores, pongo la fecha del concierto y tiro para atrás. Tiro para atrás. Sé que la semana antes, si la tengo libre entera, necesito concentración en ese repertorio. Y después voy conviviendo con los repertorios. Intento que un concierto al menos tenga 5 días antes de cada concierto. Lo intento. Si es un repertorio igual, no pasa nada por tocar, viajar y volver a tocar. Pero si es diferente, por un reset de mente, por concentración, bueno, pues por lo que he aprendido también en los 13 años que llevo, digamos, trabajando, por errores que también he cometido en el pasado, por creer que podía y llegar realmente sintiéndome justa o no concentrada porque estaba todavía en el repertorio anterior. Para mí, cada uno tenemos probablemente diferentes baremos, para mí 5 días concentrada en ese repertorio, si es diferente al que acabo de tocar, me viene muy bien, ¿no? Y entonces, después pues voy con ese calendario de colores, cada repertorio es un color y voy viendo cómo convive cada uno. Entonces, ¿qué fases? La fase de lectura, si es totalmente nuevo, la fase de memorización, donde tienes que incluir también, pues en esa memorización yo memorizo también fuera, visualizando en el instrumento y fuera, la fase ya de concentración previa al escenario, que para mí, por ejemplo, es fase de grabación. Trabajo mucho grabándome y escuchando, y eso ya es, pues, desde los 10 días antes del concierto o algo así, ya
cuando ya me siento montada, lo empiezo a grabar, lo escucho, me corrijo, me sorprendo a veces, voy buscando, aunque sienta que vale, esto está sólido, voy a buscar otra manera, ¿no? Y también eso es muy divertido porque va siendo espontánea a la vez que vas edificando la obra con sus pilares, ¿no? La grabación también ayuda mucho a esa solidez. Y eso es, lo que es difícil a veces es saber cuándo parar, en qué fase, cuando tienes diferentes repertorios, es decir, el ansia de seguir, vale, lo he leído y ahora lo tengo que dejar reposar 10 días porque tengo que ir al otro repertorio. Bueno, pues saber controlar también muy bien es esa ansiedad del aprendizaje, que es de la propia ilusión, ¿no? y de la pasión. Bueno, pues controlar muy bien los tiempos. No sé si he respondido a la pregunta. Es así yo como me planifico. Sí, claro que has respondido además con cosas súper interesantes y te agradezco un montón que lo hayas contado así de claro, porque yo creo que puede ser de gran ayuda. Una cosa que me ha llamado la atención y quizás, si te parece, podríamos profundizar un poco, memorizar, has dicho, ¿no? Sí. Memorizar con el instrumento, pero también fuera del instrumento. Sí, sí, y memorizar e interiorizar, porque memorizar es memorizar e interiorizar después. Yo creo que el proceso de interiorización de la música viene fuera del instrumento, porque hay diferentes memorias, ¿no? Está la memoria visual. Yo tengo memoria fotográfica, es verdad, estoy tocando y veo la partitura totalmente, pero desde niña, cuando estaba estudiando historia en el colegio, es que yo veía el libro y Ujú. eso se tiene, o no sé cómo funciona ese tipo de memoria, pero es tenerlo. Pero también está la memoria táctil, ¿no? La memoria muscular, que se acuerdan los dedos dónde van. Está la memoria auditiva, por supuesto. Está la memoria emocional. La memoria emocional se trabaja también fuera del instrumento. Es decir, esta música, ¿qué dice? ¿Qué quería decir el compositor? Y después, ¿cómo lo paso por el filtro también de mis emociones y de mi propia imaginación y fantasía? Y para eso, a veces también cerrar los ojos e imaginar eh, o imaginarte en el sentimiento que te provoca esa música, pues también va creando ese pozo de madurez emocional de la obra en ti. Entonces, a nivel práctico, ¿no? Porque yo creo que aquí estamos para hablar de cosas prácticas. ¿Cómo trabajo la memoria de todo esto? Bueno, pues evidentemente hay una parte en el instrumento, que es la parte de muchas veces descodificar, analizar. Siempre que tengas la estructura analizada, la memoria va a ir mucho más fácil, va a ir a saber a dónde va, ¿no? Pero eso es en la fase de la lectura ya. O sea, yo ya empiezo a memorizar desde la lectura porque empiezas a memorizar la estructura, los cambios armónicos, las tonalidades. Y después las líneas, los discursos, en fin, vas memorizando también las energías dentro de la obra. Vale, pon que ya tienes las notas en los dedos. Bueno, pues ahora yo como visualizo, hay muchas maneras de visualizar. Visualizar es ver la música fuera del instrumento, ser capaz de ver desde toda la partitura, a sentirla, a irte con la música. Imagínate que, no sé, un intermezzo de Brahms te lleva al campo, pues sentir que estás paseando por el campo y tú lo estás viviendo, que estás pasando por el campo y estás al lado o tocando o escuchando la música. Otra manera de visualizar también es verte tocando a ti desde dentro o incluso desde fuera como público. Pero ¿cómo se llega a visualizar? Yo llego a visualizar a través de, primero, una relajación completa, me tumbo, tengo una cinta de relajación donde voy eh, relajando las varias partes del cuerpo y cuando ya estás en ese estado de relajación profunda, empiezo a trabajar mentalmente la obra. Como te digo, a veces elijo pasajes, a veces elijo emociones, a veces elijo ver la línea completa de un concierto, porque a veces no solo la obra, sino todo el concierto. Por ejemplo, ahora acabo de venir de Lille, de Francia, donde era difícil tener una continuidad del recital porque eran muchas pequeñas obras.
Entonces, pues por ejemplo, la suite floral de Villalobos, que tiene 3 números, que es una maravilla, pero eso unido al Vals del Dolor, unido a 3 preludios de Gershwin, que también son breves, unido a Lecuona, que eran 2 piezas muy vistosas, pero también, digamos, breves, y unido a las danzas argentinas de Ginastera. Y lo que no quería es que fuera, bueno, ahora toco, ahora quería dar un viaje, y para eso a veces también hace falta visualizar desde dónde parte el recital a dónde termina, ¿no? Hace como algo circular. Pues todo eso lo trabajo fuera del instrumento, tumbada, y hay veces que también ayuda dando un paseo. A mí me ayuda mucho la naturaleza, me ayuda mucho para inspirarme la naturaleza. Pero es eso, es dar el paseo y estar, bueno, ¿y ahora en qué música estaría? Y, y sentirla, vivirla. Yo aprendí a trabajar todo esto cuando tuve mi accidente de tráfico, que igual no sé si sabes, Elur, lo he contado varias veces. Tuvimos un accidente de tráfico y me lastimé la mano. Bueno, de tal punto que no se sabía si me había roto un nervio, si iba a volver a recuperar la sensibilidad. Yo no estaba totalmente, la mano derecha además. Bueno, tengo una reconstrucción de muñeca y tal. Y cuando yo era incapaz de sentir nada y mover nada, empecé a trabajar la visualización para dar estímulos neurológicos a algo que no sentía, a un nervio que estaba dañado. Y era increíble, y por esto que yo me convencí de ese trabajo absolutamente, como cuando yo me pinchaba con un cuchillo y no sentía mi mano, cuando visualizaba y llegaba a la cualidad de sensibilidad, cómo empezaba a notar el calor en mi mano, ¿no? Yo en ese momento, bueno, pues la mano izquierda estaba perfecta, intacta, entonces elegí 5 cualidades que la mano derecha en ese momento no tenía la mano izquierda, y eran fuerza, seguridad, agilidad, flexibilidad y sensibilidad. Y entonces yo iba por pasajes de diferentes obras que me suscitaban fuerza, sensibilidad, bla, 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 bla. Y cuando llegaba a sensibilidad, que yo no tenía, tenía 0, yo sentía. Entonces, a partir de ahí, eso fue hace 3 años, esto es una práctica que me está acompañando día a día como parte de mi trabajo diario, ¿no? O diario o semanal, pues ya te digo, depende de las fases, pero que es parte de mí. Wow. Menudo rollo, igual he hablado No, mucho. no, 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 ha sido súper interesante. Además, joder, esto que acabas de contar, yo no sabía, la verdad. Eh, Bueno, y joder, gracias a esto, yo me operé un 14 de mayo y un 2 de julio estaba tocando un concierto. Fue increíble. De verdad que fue, para wow. mí fue absolutamente revelador. Y he cambiado, bueno, no cambiar, sino, bueno, pues también es la vida, ¿no? Y creces, pero sensaciones en el piano, sentirte libre, el sonido incluso, porque claro, de repente pues empiezas a tocar también con tu cuerpo y con una naturalidad, no sé, todas tus posibilidades, ¿no? Y con tu energía. Y me siento, bueno, para mí es que, como digo, es parte de mi día a día porque me hace sentir muchísimo mejor el instrumento y me hace ser mucho más libre para comunicar, que esto es al final lo que es la música, comunicar. Wow, muy potente. Supongo que también quizá la forma de ver el oficio cambiaría después de ese accidente. Quizá, no sé, alguna vez cuando he entrevistado a otra gente, ¿no? Que ha tenido en su vida algún episodio bastante fuerte, pues quizá antes, lo que antes era realmente preocupante, pues pasa a un segundo plano. Y quizá uno aprende a tener más claro las cosas importantes en su vida, ¿no? No sé si ¿eso también te ocurrió o...? Bueno, yo ya venía de unos años muy fuertes de crecimiento emocional y tal. Eh, eh, Sé lo que dices, que esto ha pasado para valorar. Yo creo que soy una persona que ya valoro todo lo increíble que es estar vivo. ¿Sabes? Eh, eh, no creo que necesitara el accidente para ello, pero que he aprendido cosas nuevas a raíz de ese episodio
que me han servido en mi día a día como persona y sobre todo dentro de mi trabajo, porque ya te digo que es que fue la mano derecha, ¿no? Pues sí, entonces, ya que pasó, no agradezco que pasara, pero aprendí. Entonces, saqué algo bueno de todo eso. Bueno, qué potente todo. Eh, Judith, un poco volviendo a lo de antes, llega ese día del concierto y digamos que ya pues haces todo lo que tengas que hacer por la mañana, por la tarde, te cambias, te pones esa ropa de concierto y ese instante, ¿no? Antes de salir al escenario, que son quizá unos segundos de espera, eh, antes de... Minutos horribles para todos. Te quería preguntar, ¿cómo gestionas ese momento? Porque ahí la mente te puede jugar una mala pasada, ¿no? Ese momento antes de salir, ese instante que puede parecer que son horas y quizás son segundos, y luego una vez que estás dentro, ¿no? Ya sientes los focos, el público, etcétera. Es que no es solo ese momento, es que a ese momento llegas con todo el trabajo de antes. Entonces, cuando llegas con un trabajo también, como digo, mental, que te has visto en el concierto, que has visto cómo quieres estar, básicamente cuando te enfocas en qué quieres hacer y no en qué no quieres hacer. Al final, ¿no? En qué quieres tocar para no fallar o quieres tocar para crear, para divertirte, para lograr dar un discurso y vivir un concierto con el público, porque el público es parte del concierto, el público no está ahí ni para juzgarte, ni para, ni para estar simplemente viendo qué haces. El público forma parte de la energía de un concierto. Entonces, eh, si tocas para no fallar, no va a ser posible, vas a fallar. Porque siempre va a haber un roce o siempre va a haber, porque es que somos humanos y siempre va a haber algo o que con la orquesta no se entre en el momento, pero eso forma parte del arte, forma parte de la vida. Entonces, el gran error, creo que sería, el gran fallo sería tocar para no hacerlo mal, porque ahí te estás perdiendo todas las posibilidades del disfrute, de la comunicación, de la música, de la vida, de la plenitud, de la emoción profunda, de la profundidad. Y en la profundidad está también la aceptación, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a esos minutos previos que todos, todos se te activan las alarmas? Igual el pulso, ¿no? Te late más fuerte. Yo me acuerdo que tuve una época de bostezos, pero bostezar, claro, al final eso es el cerebro que te está pidiendo oxígeno. O incluso estómago revuelto, náuseas, son muchos síntomas de ansiedad el previo. Lo primero que creo que hay que aceptar es que van a existir y que eso es normal, que forma parte, que esa agitación previa al concierto forma parte también de lo que va a pasar y desdramatizarlo. Desdramatizar también esta idea de voy a poder con mi mente, voy a poder, no te pongas en duda y en vez de pensar en el y si no puedo, piensa en voy a, voy a, voy a tocar esta música que me encanta, voy a tocar este repertorio que he trabajado, confía plenamente en tu trabajo. Para eso, claro, para confiar en el trabajo detrás, para llegar a ese punto de yo, si hay un error, que puede que lo haya y lo más probable que lo haya, tengo toda la capacidad para resolverlo, ¿no? Eso es gracias al trabajo que llevo detrás. Entonces, voy a confiar, voy a tocar y voy a recordar qué es todo este discurso que he hecho mental de esta obra me lleva aquí, la fantasía, la imaginación. Voy a estar en la música, en la profundidad de lo que quiere decir esta música. Y entonces, cuando ya subes al escenario, ¿cómo controlas tu mente?
dejando de intentar controlar tu mente y concentrándote en lo que tienes que hacer, en lo que vas a hacer, porque ya lo has trabajado, porque lo has vivido mentalmente. Tú el concierto ya lo has vivido mentalmente y sabes qué va a pasar. Obviamente, en un concierto de 100 minutos o 2 horas, o hora y media, 2 horas, la concentración sube y baja. Entonces, cuanto más te conoces y más haces este trabajo, también sabes cuándo está empezando la concentración a decaer. Y tienes igual también sistemas para decir, bueno, concéntrate, piensa, pues hay gente que piensa en un túnel, hay gente que piensa en el foco, hay gente que tiene algo que le ayuda a pensar en concentrarse y volver al discurso de la música. Volver. Pero claro, eso cuanto más lo trabajes también en casa, más natural va a ser al final. Eso es así como, o sea, mucho lo que ahora tanto está de moda, aquí y ahora, pero es que en el concierto es aquí y ahora. Y bueno, pues y aceptar que es algo momentáneo y decidir cuál es, cuál es el logro del concierto. Eso es muy importante. ¿Qué es el logro del concierto? Tocarlo bien, que venga alguien a escucharme y le guste, que venga a escucharme a alguien y me invite a otro concierto. O yo sentir el pecho lleno de plenitud, de emoción, de profundidad por esa energía y por esa honestidad que ha habido con la música. Y que la honestidad es humana. Es humana, me refiero a que en la honestidad, como en la vida, hay imperfección también. Entonces, aceptar esa parte humana de nosotros mismos, ¿no? Si el logro es que vengan a escucharme, estás perdido, porque lo que otros piensen de ti no depende de ti, no dependen incluso de cómo toques, nunca lo vas a controlar. Lo único que puedes tener dominio de lo que puedes tener es de lo que tú estás haciendo y sobre lo que tú estás haciendo con las expectativas propias que tú tengas, de qué es lo que quieres. Yo en este concierto quiero haberme superado en la profundidad de Brahms, quiero haberme sentido más flexible, quiero haberme dejado llevar, pase lo que pase, la brillantez de Lecuona, e ir hasta el final, con las líneas hasta el final, aunque dé la de al lado, pero atreverme a ello, ¿no? Que cada uno tiene sus propios, pero que sean objetivos tuyos, musicales, artísticos, personales. Los demás nunca van a estar a tu alcance. Es decir, las consecuencias del concierto no son lo importante es lo que tú sientas y lo que para ti sea crecer. Genial, fantástico, súper interesante, Judith. Muchas gracias. Nada, ¿Crees que en ese momento, uno cuando se encuentra en el escenario, influye tu estilo de vida? Digamos, influye si llevas una vida equilibrada en cuanto a cuidar tu ámbito personal, tu ámbito social, tu cuerpo, tu mente. ¿Crees que todo eso influye para llegar en pleno rendimiento a ese escenario? Bueno, yo no hablo por otros, porque no lo sé. Hay gente que a veces tienen vidas caóticas y luego suben al escenario y es ahí donde encuentran todo su equilibrio, ¿no? Pero en mi caso sí, a mí sí me influye. A mí me ayuda mucho tener un equilibrio en todos los ámbitos para poder trabajar al nivel, pues eso, con una concentración muy potente. Cuando tienes que estar, yo los últimos 2 meses he estado unas 10 horas en el estudio casi diariamente, ¿no? Y cuando tienes que estar, que te digo, que a veces no son 10 horas en el instrumento, que a veces son 5 en el instrumento y 5 haciendo todo este otro trabajo, porque bueno, tampoco hemos hablado de cómo construyes también tu idea sobre la música, bueno, pues documentándote, ¿no? Leyendo cartas, viendo igual algunos documentales de algunos compositores, en fin, que hay mucho trabajo en el estudio que no siempre es en el instrumento, pero bueno.
cuando tienes esa cantidad de horas y tienes viajes y tienes tal, a mí me ayuda mucho, sí, encontrar un equilibrio en hábitos, en rutinas, en cuidar incluso la alimentación, me ayuda mucho para sentirme bien, para sentirme ágil, para sentirme fuerte y hacer todo el trabajo físico-mental. El deporte también me parece fundamental, porque es que nuestro trabajo es físico. Entonces, bueno, pues yo sí trabajo con una persona que hacemos pilates y que hacemos también unos circuitos de fuerza, que se ha fijado mucho en mis posturas y bueno, pues hacemos mucho brazo, incluso también pierna, hacemos bastante y eso me ayuda un montón, mucho, porque cuando también tienes eso, carga de viajes, al final todo se resiente, ¿no? Y es que es imprescindible poder descansar y poder descontracturar para poder después estar bien, estar sano y sobre todo, oye, vivir bien, vivir a gusto, ¿no? Que estamos siempre hablando de trabajo, por supuesto, pero es que nuestro trabajo es nuestra vida. Entonces, ¿cómo queremos vivir? ¿Cómo nos queremos sentir? ¿No? Sí, a mí me ayuda mucho. Genial. Jo, qué interesante eso que has dicho, que trabajas con una persona que conoce tu oficio, que conoce tus posturas, que sabe lo que Es necesitas, ¿no? fisio además, sí, sí, es fisio y cuando llevo ya reventada digo, mira, hoy hacemos camilla, pues venga, hoy te libras. Qué Me bien, qué da caña, me interesante. da caña. Judith, una pregunta que te quería hacer. Muchas veces quizá una persona que está estudiando o está terminando su máster puede estar como muy centrado y única y exclusivamente estar pensando sobre lo musical, ¿no? Pero uno cuando llega al mundo profesional quizá quiere desarrollar bueno, ciertas facetas de esa vida profesional, pero se encuentra con las barreras bueno, pero es que de repente te das cuenta que hay hay detrás un formato donde tú tienes que cumplir una serie de requisitos como pues facturar, etcétera, etcétera. Y quería preguntarte cómo ha sido tu desarrollo, si tienes detrás un equipo, cómo has ido delegando trabajos que te han permitido poder estar más centrada en lo musical. Yo creo que quizá puede ser de ayuda para alguien que se está planteando, bueno, lanzarse a la vida profesional, ¿no? Sí, bueno, pues a ver, aquí en general, ¿no? Las estructuras funcionan con equipos, claro, sí, porque uno es que no lo puedes hacer todo. Es que si tienes que estar todo el día en el estudio, no te puedes ocupar de ver qué conciertos puede haber o quién puede estar interesado o, en fin, al final lo que el músico debe hacer es dar propuestas de calidad con programas, ¿no? Al margen, obviamente, de llevarlos trabajados, pero bueno, eso es básico de básicos de básicos. Pero pongamos que, imagínate, ¿no? Queremos montar la próxima temporada. Bueno, pues se empieza teniendo unas propuestas de programas que cada año pueden cambiar o puedes mover una cosa, puedes para eso es muy importante ser también honesto con uno mismo y decir qué puedo hacer, qué quiero hacer, qué me puede hacer crecer, qué puedo ofrecer ahora a mi máximo nivel actual, qué debe esperar, muy importante, qué debe esperar. Para mí ha sido muy importante ese aprendizaje, de nuevo, porque a veces he fallado y me he equivocado. Entra dentro de conocer cómo funciona el mundo profesional, pues probar y errar, como en la vida. Pero bueno, una vez que lo has hecho, pues decidir también saber qué decir que no. Y luego esos programas, pues los mueve tu equipo. Y cuando digo tu equipo, efectivamente son agencias o personas de tu confianza. En el mundo clásico, quizás en otros mundos sí que hay más secretarías personales y tal, como el pop o el jazz. En el mundo clásico igual está todo más organizado con agencias. Y al final, ¿cómo trabajas con un agente? Pues yo tengo la suerte de tener un equipo en el que confío al 100%. Y esa confianza, ese día a día, ese saber que van a apoyarme
y que van a ayudarme, y que si tengo alguna duda también de, oye, ¿qué te parece este programa? Poder también comentarlo artísticamente, pues para mí es muy importante. Y ahí es tan personal, qué persona te funciona, porque al final somos personas. Por mucho que lo veamos como estructuras, agencias, somos todos personas y tenemos que conectar como personas. Y ellos, nosotros, es una apuesta, digamos, bilateral. Ellos apuestan por ti, pero tú también apuestas por ellos, porque dejas tú también, ¿no?, tu carrera en sus manos. Tu carrera, yo odio ese término, porque es más una vida, que es una carrera. Tu vida o tu desarrollo, digamos, ese desarrollo que no es el puramente artístico, también en sus manos. Obviamente ese desarrollo también se comparte, porque tú tienes unas inquietudes, porque te apetece entender, oye, cómo funciona, porque has conocido a alguien que puede estar interesado y quieres también tener esa relación personal con ese promotor porque crees que es una persona que te puede aportar a tu nivel musical también. Entonces, al final se trata de tener estructuras, de tener equipos flexibles, pero que también sean muy, muy de confianza para poder siempre hablar y poder crear el camino juntos, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, pues tengo una agencia general, como en caso de muchísimos músicos. Cuando se dice una agencia general es que es la persona que un poco se encarga de coordinar a otras agencias, porque hay países que pues funcionan más con agentes locales que con agentes de otros países, pues, y conviene. Y vas haciendo así como una pequeña red de en qué países crees que te puedes desarrollar o en dónde te verías tocando más. Es todo hablarlo, probarlo, pensarlo y medir mucho las energías. Como digo, saber decir cuándo sí y cuándo no, a qué concierto, a qué repertorio, y saber que la persona que está contigo, sea sí o sea no, porque tú decidas que no es el momento, te va a apoyar, ¿no? No sé si me he explicado muy bien. Cuando digo equipos, es equipos de management. Sí, 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 sí. Además, yo creo que ha sido muy interesante la visión que has dado de las personas y que a veces se ve como algo muy externo, pero Sí, serían como los ese, managers, ¿no? Bueno, sí, pues los managers son personas que creen en tu música, por lo tanto, creen en tu esencia. sí, Porque sí, no sí. nos olvidemos que cuando salimos al escenario sale nuestra esencia, sea la que Eso sea. es. Eso es imposible. El escenario es una de las cosas que no te deja fingir en ningún momento, porque va a salir tu esencia. Sí, sí. Quizá un poco es como desnudarse, ¿no? Claro, entonces, para crear un camino juntos, pues tienes que tener feeling con esa persona y no pensar que él me lo va a dar o ella me lo va a dar todo o me lo va a quitar todo, porque a veces se tienen esos miedos cuando no conoces los caminos por dentro, ¿no? Y luego es todo mucho más, oye, hablemos, mira, esto es lo que yo hago, ¿te convence, no te convence? Y si no convence no pasa nada, no, no es nada personal. Son caminos que a veces se cruzan y hay veces que se da y te das la mano durante un tiempo, hay veces que te das la mano, ha habido artistas que se han dado la mano para toda la vida, que me parece precioso, pero bueno, que también se va viendo como un río, ¿no? Cuando a veces también uno crece y quiere otras cosas y entonces pues tiene derecho a hablar con otras personas. A veces un manager ha querido apostar, pero luego ha visto que no o ha tenido el tiempo suficiente o no le ha funcionado, por lo que sea. Y no pasa, todo es comprenderlo desde una naturalidad. Yo creo que lo que hace falta es naturalidad y hablar sin complejos con muchísimo respeto. También respetar su trabajo, porque es un trabajo de los dos, no es tampoco de los dos, me refiero a ese camino. El manager no está ni ¿cómo decir? Respetar
y motivar desde esa naturalidad, desde ese convencimiento y desde esa también distancia de yo me voy a meter al estudio y ahora te dejo a ti que trabajes, ¿sabes? Eso es lo que quiero decir, respetar. Genial. Judith, para ir terminando, me gustaría hacerte un par de preguntas un poquito más emocionales. Y la primera es, a ver qué te parece. Si tuvieras la oportunidad de comenzar de nuevo, ¿harías lo mismo? ¿Intentarías desarrollar una carrera como solista? Sí, eso es totalmente sí. Con las cosas que he ido aprendiendo, pues igual cambiaba alguna cosilla para ahorrarme algún disgusto. pero, pero con otras las volveré a repetir todas, a pesar de que también en algún momento me haya llevado algún sofoco porque me han hecho crecer mucho. Así que sí, sí. Para mí tocar es un privilegio, es un regalo. Y lo tuve claro desde pequeña. Mi madre me vio a los 6 años en mi piano vertical, rodeada de mis peluches, y me dijo, hija, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y dije, tocar para mi público, lo tenía clarísimo. Yo sabía que era lo que iba a hacer y que era lo que quería hacer. Y oye, gracias a lo que sea, a Dios, a la vida, a mi cabezonería, a la energía y a la suerte. Pero bueno, yo creo que la suerte se busca con muchísimo trabajo. Esto de la es que ella tiene suerte o él tiene, es que se lo ha currado mucho y dentro de las vidas que parece que, oye, qué éxito ha tenido, bueno, y es que claro, hay también muchos desengaños a veces que también tienes que superar, pero sobre todo hay muchos momentos felices y por eso lo haría siempre y porque mi vocación es compartir la música, esa es mi vocación. Para mí la energía, el silencio que hay en el público, esa conexión que hay y esa plenitud que sientes cuando estás entregándote y dando música y viviendo a través de una música increíble que hicieron unas personas increíbles, que son los compositores, que también fueron personas. Pues es que para mí no hay nada mejor. Qué guay. Conocer el alma. Yo trabajo con lo más bonito del ser humano, que es la emoción. Enhorabuena. Yo creo que no pueden decir muchas personas, ¿no? Que, que sientan que están haciendo y que están donde desean y quieren estar, ¿no? Sí, pero porque como digo, eso es mucha aceptación y mucho disfrute del día a día de mi vida. El concierto es un momento puntual. El día a día es trabajar en la profundidad del alma, de esa emoción, del ser humano, de la música, del arte, de la vida de esas personas, de por qué les llevó a hacer esas obras en esos momentos, de la historia, de la superación. Ese es mi día a día, esa es mi vida. Qué guay. Judith, una última pregunta. Cuando te he hecho la pregunta anterior, has comentado que quizá trataréis de ahorrarte algunos disgustos. ¿Qué consejos le darías a aquella Judith que estaba comenzando, no su carrera, sino su vida musical? Pues, ¿sabes qué pasa, Elur? Que cuando yo comencé muy pequeña. Yo volví a España con 22 años. Yo vengo de una familia de no músicos. Entonces, fue todo muy inocente. Yo no sabía cómo funcionaba esto. Y oye, yo decidí volver a Madrid después de haber ganado un par de concursos que fueron mis primeros conciertos. Eh, pero decidí volver a Madrid un 1 de enero de 2008. Es decir, toda mi familia estaba en Donosti, yo estaba en Alemania, pensé que era el momento de volver, de intentar. Esto fue pues como una especie de estos momentos que tienes claro en tu vida y yo me vi, estaba en Frankfurt estudiando y dije, tengo que volver, voy a hacer estos concursos y voy a volver y voy a intentarlo desde allí.
voy a intentar cómo se hace una vida tocando. Mi familia no me podía ayudar, no sabían nada. Y bueno, gracias también a que me encontré con una persona que me guió y fue fundamental, y una estructura que fue Juventudes Musicales de España. A mí me ayudaron mucho ellos. El doctor Jordi Roch fue mi primer agente, digamos, que en uno de los concursos me dijo: yo te voy a ayudar, te voy a guiar y vas a estar dentro de nuestra estructura. Bueno, no sé llamarlo agente, lo digo para que se entienda. Fue la primera persona, digamos, que apostó, ¿no? Y entonces, eso fue en noviembre, y en enero estaba viniendo a Madrid. A las 4 semanas tuve una llamada que me invitaban a mi primer concierto profesional, que era Música Música, el festival que adoro, en Bilbao, y aquello era en 2008. Y hasta hoy, eso fue concierto tras concierto, de un concierto igual salía otro concierto. Esa apuesta de esa estructura de Juventudes Musicales de España me ayudó mucho. Luego fui viendo cómo funcionaba, qué cosas sabía. Luego de repente apareció mi primer disco posible, que fue aquel Schumann que hice. No hemos hablado de los discos, pero grabar también es algo que a mí me ayuda mucho a crecer, porque en cada grabación he aprendido muchísimo, y por eso grabo. Yo grabo porque aprendo, aparte de por la idea romántica de tener una biografía sonora, ¿no? Pero en cada grabación he aprendido mucho, mucho. Cuando tienes un buen productor y te dejas también llevar, guiar, aparte de tu propia versión, pero eres humilde para poder escuchar y probar, en una grabación puedes probar y puedes de repente encontrar un montón de inspiración y de ideas de sonido. A mí me encanta grabar por eso. Y, y bueno, pues fue todo así. Entonces, ¿qué consejo le daría a esa chiquilla que vino con 22 años, con toda su ilusión? Pues no sé qué decirte, porque todo lo que hice y lo que he hecho siempre ha sido desde una tremenda ilusión y honestidad. Y en aquello en lo que me he equivocado, no sé si me aconsejaría no hacerlo o tal, porque forma parte del camino, pero no, ya no es una impostura de que forma parte del camino, sino porque no sé qué consejo le daría más allá de todos los que se me dieron. Esto con humildad, ¿eh? No significa que no haya aprendido nada, he aprendido mucho. Pero quiero decir, eh, la idea de ten paciencia, ¿sabes? Ten paciencia, trabaja, fórmate. Me gustó mucho una frase que el otro día vi de una pianista que dijo: no crees tu carrera, crea tu mundo interior. Bueno, pues esos son los consejos que le daría, y que yo de alguna forma he intentado seguir también de otros que me lo daban. Otra cosa es que yo lo absorbiera más rápido o más despacio. Pero creo que son, ten tus pilares en la vida, sé fiel a ti mismo, no finjas ser otro. Las relaciones que hagas fingiendo ser otro van a tener muy corto plazo, porque en un momento vas a ser tú. Y si no te quieren como tú eres, no te van a creer o no te van a aceptar. Entonces, sé tú mismo, y cuando cometas errores, intenta pensar que al menos no han sido intencionados, no ha sido por soberbia, no ha sido por querer acaparar, no ha sido ¿sabes? Vive, aprende y date el tiempo para asumirlo todo. Y ese tiempo es que es madurar, es que es crecer. Cuando a los 22 años te dicen: bueno, ¿y qué puedes aportar tú en la música? Pues yo en ese momento me acuerdo que decía: pues me imagino que frescura. Pues sí, claro. Porque no puede, es una fase de tu vida que es diferente a la que vivo ahora, y espero sea diferente a la que vivo dentro de 15 años, ¿no? Me han pasado 14 años desde entonces. Muchas cosas, mucho camino, mucho aprendizaje. Bueno, Judith, ha sido súper interesante todo. Muchísimas gracias por abrirte y por contar toda tu experiencia, que seguro que será de gran ayuda para muchos y inspiración también. Y nada, agradecerte que hayas destinado parte de tu vida a esta entrevista, y te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias a ti por invitarme, un placer, por dejarme hablar tan libre y tanto. Ya lo siento si he hablado mucho, pero ha sido un placer y enhorabuena por lo que estás haciendo, ayudando a músicos. Y nada, aquí estoy a tu disposición siempre que me necesites. Genial. Un fuerte abrazo, Judith. Es que ricasco. Agur. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 2. Compártelo con tus amigos y compañeros en redes sociales. Y 3. Visita musicosalpoder.com/regalo y accede a todos los contenidos gratuitos de Músicos al Poder.